Gracias, Blaine, gracias. Hola, ¿cómo están? Sí, primero aquí, aparte de este individuo aquí, ¿quién más es hater de JavaScript? Bueno, pues yo hoy más que nada les vengo a platicar una historia, podríamos decir, de terror, que por eso puse ahí que es un cautionary tale, de cómo nosotros hemos intentado llegar a un porcentaje de coverage de code en nuestros tests automatizados que sea como bastante, digamos, tirándole al 100%, y cómo hemos fallado miserablemente por diferentes circunstancias. Bueno, la historia no empieza aquí, pero digamos que la puedo iniciar hace unas cuantas semanas. De hecho, justo la mañana del 11 de marzo en San Francisco, en la conferencia de Erlang Factory, estaba haciendo yo fila para el desayuno cuando me encontré con este sujeto. Yo no sabía quién rayos era él, pero me sacó plática, estuve platicando con él y nos fuimos a desayunar. Entonces me contó que él es el autor de este libro. Se sentó en la misma mesa junto con otras 12 personas. ¡Órale! Bueno, entonces, dentro de lo que me platicaba, él es el autor de este libro, de 7 Languages in 7 Weeks. No lo he leído, pero dicen que está bueno. Y bueno, él me dijo algo que se me hizo bien interesante con respecto al test coverage, sobre todo. Me dijo que para ellos, en donde él trabaja o la empresa que tiene, el tema de la automatización de test es algo booleano. Es o tienes el 100% de coverage o no tienes nada. Y yo me quedé como, ¿what? ¿Por qué tan exigente? ¿No? Y dije, ¿por qué? ¿Por qué tan exigente? Especialmente me daba curiosidad porque un día antes, este sujeto, Jamshid Mahdavi, acababa de dar una plática. Él es de los ingenieros fregones de WhatsApp y él decía que ellos no hacían ni test automation ni code reviews, y en lugar de eso él lo que decía era que se enfocaba en una filosofía a la que solo le llamó be careful, lo cual se me hizo bastante bueno. Creo que empataba con mis mismas prácticas que he intentado tener en mí mismo, de ser cuidadoso y tratar de, en el momento que ya escribí el código, ya debe de estar lo suficientemente bien pensado para que no haya un problema. Pero bueno, lo que me dijo Bruce Tate es que él por ningún motivo va a permitir que un cliente corra una línea de código por primera vez, y eso tiene bastante sentido. Al menos me dio una justificación para seguir haciendo eso que me gusta hacer, que es meramente vanidad y no se ve bien. Pero ahí ese verdecito el tercero es el 100% de coverage de una librería que tengo. Pero bien, probar librerías que son de alrededor de 100, 200 líneas de código es una cosa. Otra muy distinta es probar una aplicación de mediana a moderadamente grande. Conseguir un 100% de coverage es prácticamente imposible, especialmente porque el código de coverage el código de test suele ser mucho mayor que la cantidad de código que en sí tienes que probar realmente. Sueles tener 4 o 5 pruebas para una función, que es, digamos que una sola prueba equivale al mismo tamaño de tu función. Tienes que escribir como 5 para todos los diferentes caminos si es que quieres llegar al 100%. Ahora, hace como por ahí de agosto, no vino, o si está por aquí Avi, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entró a trabajar Avi a la oficina con nosotros y luego llegó con sus historias del Uncle Bob y sus arquitecturas y de que quería pruebas en todos, y pues nos contagió. Entonces hizo un prototipo donde nos mostró la Clean Architecture, que es esa que están viendo ahí, que enfatiza el dividir con líneas el core de tu aplicación de los detalles, siendo el core todo lo que tiene que ver con la lógica de negocio y las entidades que son utilizadas para armar tu lógica de negocio, y los detalles, las cosas que no tienen mucho que ver, como por ejemplo pues la vista, la presentación, los parses que utilices para mandarle los datos al frontend, o los canales de comunicación como si usas sockets o requests normales, o incluso la misma base de datos y métodos de sincronización de procesos, como si vas a usar un Redis o un RabbitMQ o Kafka. Dice que todo eso es un detalle, y entonces lo que va generando son abstracciones para poder reemplazar cualquier cosa en cualquier momento y que puedas pensarlo a niveles de más alto nivel. Ok, empezamos a hacer nosotros nuestras pruebas, escribir pruebas automatizadas. Empezamos con el prototipo y luego fuimos agregando features nuevos que íbamos haciendo, los íbamos metiendo en nuestra nueva arquitectura, y cada vez empezamos a tener más y más y más y más pruebas.
Hasta que nos topamos con este número, alrededor de 250 pruebas en total, que incluían pruebas unitarias, específicas de nuestra capa de base de datos y de integración, y nos tomaban 15 segundos en correrlas, lo cual ya se volvía algo que no era realmente deseable, porque según la filosofía de Bob, de Local Bob, deberíamos de estar corriendo las pruebas muy frecuentemente, debería ser un hábito, y cuando ya se está tomando 15 segundos, pues no lo vas a correr 10 o 11 veces al día, sino que vas a tratar de hacerlo menos veces. Entonces lo ideal es tener, digamos, un set de incluso hasta 1500 o más pruebas que corriera en menos de 5 segundos, para que lo pudieras hacer de forma habitual, sin que te pesara y hasta te emocionaras de ver que corren tan rápido. Incluso si estás utilizando como watchers, que están corriendo, automatizando la corrida de las pruebas. Sí, si tomara 15 segundos sería imposible usar un watcher para... Sí, pierde sentido tener un watcher que esté checando tu código y corriendo pruebas de 15 segundos o más. Estos son solo 250, son muy pocas. Pero entonces tuvimos una excelente idea, más o menos así de buena como la que tuvo ese vato que se puso el disfraz de cebra y se metió con los leones. Nosotros nos quisimos aprovechar de la modularidad que tiene la misma arquitectura, la Clean Architecture, y lo que hicimos fue, si se fijan del lado derecho y abajo, no se ve completo. Bueno, no importa, el detalle no importa ahí. Pero está una parte que dice, la que estoy tapando, perdón, ahí, ok. Dice que es el Entity Gateway. Eso lo que se trata básicamente es una abstracción de la base de datos. Digamos que todos los métodos que tienen acceso a la base de datos los metes ahí y siempre los vas a llamar de ahí. Y ese a su vez tiene otras dos abstracciones o más. Una que es la que va a tu base de datos de veras, la Mongo, y una que generamos para las pruebas, que es en memoria, corre en memoria y por lo tanto es muchísimo más rápido. Ya el detalle de dónde va y termina al final, que en la imagen de arriba sería MongoDB, en la de abajo termina a RAM. Bueno, aquí ya pues el número no se ve, pero ese tipo de detalles ya no importan, porque toda la aplicación puede utilizar cualquiera de las dos bases de datos de forma transparente. Siguen la misma exacta interfaz y respetan el principio de sustitución del ISCOP, que es una de las iniciales en Solid. Entonces respeta todos los principios que en teoría debe... Oh, perdón. Ya. Bueno, de todos modos lo importante era la foto de la señora. Incluso teníamos la ventaja de tener a un compañero, que por aquí está presente, cuyo trabajo era estar todo el día agregando los métodos a nuestra abstracción de Mongo, mientras que el resto del equipo podía trabajar directo en features y enfocarnos solo en agregarlos a memoria. Entonces trabajábamos 100% en memoria y era bastante rápido. Después empezaban a aparecer todos los métodos bien probados en Mongo y todo estaba bien, todo parecía funcionar, trabajábamos a gusto, pero entonces las necesidades del equipo cambiaron, ¿no? Y Agus, que está aquí presente, ya no pudo estar enfocado 100% a MongoDB, lo tuvimos que sacar y ponerlo a programar features junto con el resto del equipo. Entonces, la responsabilidad de escribir los dos métodos, el de memoria y el de Mongo, pasó a ser de todos. Y no pasó ni una semana cuando Manuel, que también está por aquí, llegó y nos dijo, no chinguen, tuve que modificar como 6 files para agregar una función de base de datos. Y sí, es cierto. A este punto, a todos nosotros que estábamos trabajando en los features de core, ya se nos había hecho un hábito de trabajar solo en memoria y que había alguien más que lo hacía en Mongo, y al mismo tiempo a Agus también se le hizo un hábito hacerlo solo en Mongo y ignorar memoria. Lo que esto nos generó fueron horrores, por no decir que son errores, porque eran horrores, en los que alguna línea de código que no había sido ejecutada por nuestras pruebas automatizadas, porque no tenemos el 100% de coverage todavía, llegaba a producción e invocaba un método de la base de datos que no había sido implementado porque lo pusimos en memoria, pero se nos olvidó ponerlo en Mongo. Entonces era un momento para cambiar eso, ¿no? Había que quitar definitivamente de ahí memoria y dejar solo Mongo. Pero ahora sí no queremos sacrificar el tiempo de ejecución porque era bastante rápido. Entonces a mí un día se me ocurrió otra idea también como de ese de la cebra, en el que dije, bueno, podemos utilizar inyección de dependencias con una librería que está para JavaScript que se llama ProxyQuire,
y con mi reciente afición de generar librerías que trabajan solo en memoria, y podemos hacer como una implementación de Mongo que solo funciona en memoria. Claro, la primera opción siempre va a ser buscar una ya hecha, ¿no? Así que busqué y encontré una que se veía muy buena, que es del mismo Mongo, pero tiene 3 desventajas. Una que es exclusiva para la versión Enterprise, está en beta, y por último, corre, es un plugin que se le pone a Mongo como tal. Entonces sigue teniendo la necesidad de ir a conectarse al server, cuando lo ideal sería que corriera directo a la memoria del mismo proceso. Así que, debido a que nuestra abstracción se basaba en solo poner finds muy sencillos de 1 o 2 argumentos, era posible que lo hiciéramos incluso con un Lodash. Niño, Lodash DB. Así que en el día del hackathon hicimos la primera implementación, la acomodamos con nuestras pruebas más lentas, y una que tardaba 30 segundos en terminar la dejamos en 2 segundos. Es una ganancia del 98%. Y estábamos muy emocionados, así que empezamos a meterla en todas las demás pruebas, y ya habíamos sentenciado a muerte In-Memory Database, que era la segunda abstracción que habíamos hecho. Pero como no era prioridad, teníamos que trabajar en otros features, se fueron agregando más pruebas de las que podíamos migrar a la nueva forma. De forma que para el momento en el que llegó el fatídico día en el que sí encontramos un feature que teníamos que utilizar, algo de Mongo que no podíamos darle soporte porque ya era demasiado trabajo, nos vimos en la terrible necesidad de volver a buscar con qué sustituir nuestra propia implementación. Así que me encontré por ahí otra cosa que se llama... antes de eso, déjenme platicarles un poquito de ProxyWire. Ahí tengo una foto muy amena para explicar qué es ProxyWire. ¿Alguno ya conoce ProxyWire? ¿No? Ok. Bueno, básicamente ProxyWire es esa enfermera que ven ahí sosteniendo una jeringa, la cual sería tu dependencia, y el código es la pobre mujer que está a punto de ser inyectada. Es para engañar a tu código, haciéndole pensar que la dependencia que necesitabas, en este caso Mongo, es otra que no es. Nada más tienes que utilizar el doctyping, ¿no? Si sigue las mismas filosofías de que parece un pato y hace como pato es un pato, con eso va a funcionar todo bien. Entonces ahora sí, moviéndonos bueno, ahí sigue más ProxyWire, perdón. Más o menos así es como se usa. Se requiere ProxyWire, requerimos en nuestro caso requerimos use cases, es la lógica de negocio, la vamos encapsulando en ese tipo de detalles, y después al final tenemos la abstracción de base de datos que requerimos y le mandamos la falsa dependencia, que es ahí fake Mongo, es esa línea que dice ProxyWire, ahí está, y ya con eso va a estar operando con el fake Mongo. Entonces hicimos eso y todo funcionaba bien hasta que pasó lo que les conté. Y fue cuando nos encontramos con Loki.js, que es una base de datos en memoria que utiliza una API 90% similar a Mongo. Entonces era muy fácil escribir un traductor de Mongo a Loki.js y utilizar eso, y como ya estaba en memoria, pues todo chido. Entonces eso dediqué un fin de semana, hice la traducción, y cuando lo probé me llevé una tremenda decepción, porque corre casi igual de lento que Mongo. Entonces toda la ganancia que habíamos adquirido se había perdido. Nuestra única opción sería implementar todo nosotros, pero el trabajo es demasiado y creo que no lo justifica. Así que, triste conclusión de esta pequeña historia es que no nos queda de otra más que aceptar que hay trade-offs. O tenemos pruebas rápidas con código duplicado, o la decisión más sensata, que es pruebas lentas pero con solo un código, y buscar hacerlas rápidas de otra forma, ¿no? Bueno, me gustaría mostrarles más o menos cómo es la diferencia abismal entre una y otra, que se vea para que... ¿Qué le pasa a esto? No sé qué le pasó, estaba bien hace rato. Ok. ¿Ya se ve algo? No. Está bueno. Ahí. Ya no son exigentes. ¿Esto es Windows? A ver, espera. ¿El qué?
Ok. Les voy a correr las pruebas de Mongo de Boxman. A ver si no me regaña Mario. Mientras pueden aventarse un chiste como de minuto y medio. ¿Alguien se sabe el chiste? No, no sale nada, no sale nada. Es inofensivo. Eso es con Mongo. Paciencia, paciencia. ¿Eso es con Mongo? Eso es con Mongo. ¿Qué significan las madres verdes? Es un moco. ¿No? Pues está tardando, es normal que te ponga rápido. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, estas son las buenas, estas son las buenas. Así es. Ok, le metimos tanta friega a Mongo que se cerró el güey. Bueno, al final de cuentas lo que quería ver era el tiempo que tarda. Es un feature para no Es un sobrecalentar feature. el servidor. Fueron alrededor de 200 pruebas en 41 segundos, de las cuales tronaron varias. 31. Ahora las unitarias. Estas, tuvo que la prueba. ¿Quién rompió las pruebas? Ahí está. Ok. Bueno, las pruebas unitarias son 600 pruebas y corren en 6 segundos. Hasta la última vez que funcionaban y las medí. Las pruebas de Mongo son 200 y corren en 57 segundos. Es una diferencia abismal. Y ambas tienen, de hecho todavía tenemos la fea implementación de la base de datos en memoria. Y ambas tienen acceso a base de datos, solo que para las unitarias utilizamos una base de datos en memoria. Y eso es lo que lo hace tan rápido. Por eso es que se me hizo la obsesión. Bueno, también agregué, se los voy a mandar más bien para que se los pongan ahí en la página. Hice dos protos chiquitos, uno que usa el fake Mongo y uno que usa la doble implementación de bases de datos. Una aplicación que tiene solo un caso de uso, que es registrar un usuario, y tiene sus pruebas, son como 13, nada más como para que se vea el feel de cómo es implementarlo en uno y otro. Y pues muchas gracias.